Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mayo 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Todas las tribus de Israel se presentaron a David en Hebrón, y le dijeron: Nosotros somos de tu misma sangre. Hace ya mucho tiempo, cuando aún teníamos como rey a Saúl, eras tú el que conducía a Israel. Y el Señor te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel se presentaron ante el rey en Hebrón. El rey estableció con ellos un pacto en Hebrón, delante del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó 7 años y 6 meses sobre Judá, y en Jerusalén, 33 años sobre todo Israel y Judá. El rey avanzó con sus hombres sobre Jerusalén, contra los jebuseos que habitaban en el país. Pero estos dijeron a David: Tú no entrarás aquí. Los ciegos y los inválidos bastarán para impedírtelo. Con esto querían decir: David nunca podrá entrar aquí. Sin embargo, David conquistó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David. Aquel día, él había dicho: El que quiera derrotar a los jebuseos, que se meta por el canal. En cuanto a los ciegos y a los inválidos, David siente aversión por ellos. Por eso se dice: el ciego y el lisiado no entrarán en la casa. David se instaló en la fortaleza, y la llamó Ciudad de David. Luego construyó la ciudad en derredor, desde el terraplén hacia el interior. Así David se iba engrandeciendo cada vez más, y el Señor, el Dios de los ejércitos, estaba con él. Hiram, rey de Tiro, envió una embajada a David, con madera de cedro, carpinteros y talladores de piedra, para que le edificaran una casa. David reconoció entonces que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había enaltecido su realeza por amor a su pueblo Israel. David tomó otras concubinas y esposas después que llegó a Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos que tuvo en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ijar, Elisúa, Nefeg, Yafía, Elisama, Eliadá y Elifelet. Cuando los filisteos oyeron que habían ungido a David rey de Israel, subieron todos para atacarlo. David se enteró y bajó al refugio. Los filisteos llegaron y se desplegaron en el valle de Refaim. Entonces David consultó al Señor, diciendo: ¿Debo subir contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor respondió a David: Sube, porque ciertamente pondré a los filisteos en tus manos. Enseguida David se dirigió hacia Baal-Perasim, y allí los derrotó. David dijo: El Señor ha abierto ante mí una brecha entre mis enemigos, como una brecha abierta por las aguas. Por eso aquel lugar se llama Perasim, que significa Señor de las brechas. Como los filisteos habían abandonado allí sus ídolos, David y sus hombres se los llevaron. Luego los filisteos subieron una vez más, y se desplegaron por el valle de Refaim. David consultó al Señor, y él respondió: No subas de frente, da una vuelta por detrás de ellos, y atácalos por el lado de las moreras. Cuando oigas un ruido como de pasos por las copas de las moreras, irrumpe decididamente, porque entonces el Señor saldrá delante de ti para derrotar el campamento de los filisteos. David lo hizo tal como se lo había ordenado el Señor, y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta la entrada de Geser. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. David reunió nuevamente a lo más selecto de Israel, 30,000 hombres, y con todo el pueblo que lo acompañaba, se dirigió hacia Baalá de Judá, para subir de allí el arca de Dios, la cual es llamada con el nombre del Señor de los ejércitos, que tiene su trono sobre los querubines. Luego cargaron el arca de Dios en un carro nuevo y se la llevaron de la casa de Abinadab, que está sobre la colina. Uzá y Ahió, los hijos de Abinadab, conducían el carro.
Uzá iba al lado del arca, y Agio avanzaba delante de ella. Mientras tanto, David y toda la casa de Israel hacían grandes festejos en honor del Señor, cantando al son de cítaras, arpas, tamboriles, címbalos y platillos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uzá extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes habían resbalado. Entonces la ira del Señor se encendió contra Uzá, y Dios lo hirió allí mismo por ese error. Así él murió junto al arca de Dios. David se conmovió, porque el Señor había cometido contra Uzá, y aquel lugar se llamó Pérez Uzá, que significa brecha de Uzá, hasta el día de hoy. Aquel día, David tuvo miedo del Señor y dijo: ¿Cómo va a entrar en mi casa el arca del Señor? Y no quiso trasladar el arca del Señor a su casa, a la ciudad de David, sino que mandó que la llevaran a la casa de Obed-edom de Gat. El arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom de Gat, y el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su familia. Cuando informaron a David: El Señor ha bendecido a la familia de Obed-edom y todos sus bienes a causa del arca de Dios. David partió e hizo subir el arca de Dios desde la casa de Obed-edom a la ciudad de David, con gran alegría. Los que transportaban el arca del Señor avanzaron 6 pasos, y él sacrificó un buey y un ternero cebado. David, que solo llevaba ceñido un efod de lino, iba danzando con todas sus fuerzas delante del Señor. Así, David y toda la casa de Israel subieron el arca del Señor en medio de aclamaciones y al sonido de trompetas. Mientras el arca del Señor entraba en la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó por la ventana. Y al ver al rey David que saltaba y danzaba delante del Señor, lo despreció en su corazón. Luego introdujeron el arca del Señor y la instalaron en su sitio, en medio de la carpa que David había levantado para ella, y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión delante del Señor. Cuando David terminó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre del Señor de los ejércitos. Después repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, hombres y mujeres, una hogaza de pan, un pastel de dátiles y uno de pasas de uva por persona. Luego todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. Cuando David se volvía para bendecir a su casa, le salió al encuentro Mical, la hija de Saúl, y le dijo: Hoy sí que se ha lucido el rey de Israel, mostrándose desnudo a la vista de las esclavas de sus servidores, como se desnudaría un inútil cualquiera. Pero David replicó a Mical: Lo hice delante del Señor, que me eligió en lugar de tu padre y de toda su casa, para constituirme jefe del pueblo del Señor, de Israel. He bailado ante el Señor, y me humillaré todavía más, envileciéndome así a tus ojos. En cambio, esas esclavas de que hablas, ellas sí me considerarán digno de honra. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo, capítulo 108. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar al son de instrumentos, despierta, alma mía. Despierten, arpa y cítara, para que yo despierte a la aurora. Te alabaré en medio de los pueblos, Señor, te cantaré entre las naciones, porque tu misericordia se eleva hasta el cielo y tu fidelidad hasta las nubes. Levántate, Dios, por encima del cielo, y que tu gloria cubra toda la tierra. Sálvanos con tu poder, respóndenos, para que se pongan a salvo tus predilectos. El Señor habló desde su santuario, yo repartiré triunfalmente a Siquem y distribuiré el valle de Sucot. Mío es Galaad, Manasés me pertenece, Efraín es mi yelmo, mi cetro es Judá. Moab es la vasija donde yo me lavo, plantaré mis sandalias en Edom y cantaré victoria sobre Filistea. ¿Quién me llevará hasta la ciudad fortificada? ¿Quién me conducirá hasta Edom, si tú, Señor, nos has rechazado y ya no sales con nuestro ejército? Danos tu ayuda contra el adversario, porque es inútil el auxilio de los hombres. Con Dios alcanzaremos la victoria, y Él aplastará a nuestros enemigos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Versículos del 25 hasta el 53. Jesús les dijo: Hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: Es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto, cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: ¿Por qué están turbados si se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos, que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿Tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras, y añadió: Así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania, y elevando sus manos, los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos, que se habían postrado delante de él, volvieron a Jerusalén con gran alegría, y permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por hacer este reto de bendición con nosotros. Esperamos que hayas disfrutado este recorrido y que hayas aprendido algo nuevo. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte en nuestro canal, Predicador Anthony Rodríguez, y compartirlo con tus amigos y familiares. También te agradeceríamos mucho que le des me gusta y que dejes un comentario de lo que dice la voz del Señor en tu corazón. Nos motiva mucho saber que nuestro contenido está siendo útil y apreciado por nuestra comunidad. No te pierdas nuestra próxima publicación mañana de la Biblia Católica en un año. Recuerda que escuchar su palabra es una forma increíblemente poderosa de profundizar en tu fe y conectarte con Dios. Esperamos contar con tu presencia. Que tengas un maravilloso día. Mi Dios te bendiga. Mi Dios te bendiga.